En la boca del lobo, con Javier García Isaac. Pues yo esta mañana les comentaba que íbamos a tener con nosotros a Paloma Chacón. Paloma Chacón acaba de publicar con Editorial Actas su libro Vikingos, ya saben, Editorial Actas, de nuestro amigo Luis Valiente. La última novedad editorial de Editorial Actas es Vikingo de Paloma Chacón. Paloma, buenos días. Buenos días. Bueno, yo te estaba comentando fuera del micrófono, a mí me apasiona el mundo de los vikingos. ¿Qué nos cuentas aquí? Porque me comentabas una historia muy genérica de la historia de los vikingos, ¿no? En definitiva. Sí, un poco. Bueno, yo se lo comentaba a Luis que como él me dio carta blanca a la hora de escribir el libro, o sea, sí me dio unas directrices, pero me dejó que me organizara. Y yo la idea que tuve siempre en la cabeza fue escribir el libro que a mí me hubiera gustado consultar cuando estaba estudiando la carrera. Entonces, la forma en la que lo organicé fue, bueno, hay un primer bloque que es introductorio explicando un poco su cultura, su sociedad, sus costumbres, un poco genérico, y luego lo que es el grueso del libro son distintos bloques organizados según zonas geográficas, por ejemplo, un bloque España, otro bloque Inglaterra, otro bloque Rusia, explicando qué hicieron en cada una de esas zonas. Oye, se dice mucho que los vikingos llegaron a América. Es posible, ¿no?, que llegaran a América, otra cosa es que lo colonizaran, pero que llegaran a las costas, ¿eso está aprobado? Está aprobado. Está probado. Hay distintos restos arqueológicos, también hay fuentes y, de hecho, una de las informaciones con las que me encontré escribiendo el libro fue que hubo un asentamiento noruego, creo que era, que sobrevivió en Groenlandia hasta prácticamente el siglo XVI. Hasta el siglo XVI. ¿Cómo eran las costumbres de los vikingos? ¿Era uniforme o depende de la tribu? ¿Depende de ¿Cómo eran? Bueno, más o menos sí que tenían características comunes en toda Escandinavia, que sería lo que es Noruega, Dinamarca y Suecia. Y luego también eso incluiría Islandia. Pues eran paganos, obviamente, eran politeístas, y luego sí que es cierto que dentro de lo que es el mundo de los vikingos, todo el imaginario que se ha creado alrededor de ellos, dicen que eran unos bárbaros, que no tenían ningún aprecio por nada, y eso no es cierto. O sea, tenían muy, muy en cuenta todas sus costumbres, y era un orgullo poder transmitirlo de padres a hijos, y en sus tierras el tema de la justicia se llevaba muy a rajatabla. O sea, eran hombres de ley, en contra de lo que nos han vendido todas las series y películas. No, y que además eran buenos artesanos. Trabajaban tanto la piedra como el metal y la madera, y unas obras magníficas. Oye, y muy buenos navegantes, ¿no? Sí. ¿Cuál era su modus operandi? ¿Iban a la costa? ¿Veían si algún asentamiento les interesaban? Eran, no sé si la palabra está bien dicha, no sé si eran nómadas del mar. No sé si digo nómadas del mar porque iban a un sitio, volvían. ¿Cuál era el modo de trabajo, ¿no?, de actuación? A ver, eso es también un poco lo que nos han vendido, que parece que todos los años Escandinavia... Había que saquear, ¿no? Sí, no, pero que parece que todo el norte de Europa se quedaba vacío y automáticamente caía sobre el sur de Europa. Eso no era así. En sus tierras de origen, los vikingos eran campesinos, o sea, dejaban a alguien detrás para cuidar de todas sus cosas. Además, los saqueos eran principalmente una actividad estacional que se daba en verano, aunque luego, obviamente, a lo largo de los años, eso fue cambiando. A la hora de descubrir nuevos territorios, a la hora de observar un poco nuevas tierras, eran muy de realizar la navegación de cabotaje, esto es, navegaban siguiendo la costa. La costa. Eso es, y cuando encontraban un sitio que les convencía, simplemente se acercaban o establecían asentamiento o saqueaban o lo que procediera. De hecho, si lo que caracteriza a los barcos vikingos, que es una ventaja náutica en relación a otras culturas de su misma época, es que los barcos tenían muy poquito calado. O sea, estamos hablando de barcos que pueden llegar a llevar 60-70 personas con un calado de 17 centímetros. Eso puede navegar un charco. Claro, pueden navegar por cualquier Eso es. sitio. Y ¿no? Muchas veces directamente encajaban los barcos en la playa y desde ahí. Oye, entonces era todo a través de cabotaje, a través de la costa en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Sí, aunque muchas veces también se atrevieron a remontar los ríos. Por ejemplo, sabemos que aquí en España llegaron a secuestrar al reino de Navarra y al sur llegaron a saquear, a reventar durante una semana la ciudad de Sevilla. De Sevilla, es decir, que entrarían por el Guadalquivir y luego volverían a salir por ahí. Has hablado de los vikingos en España. ¿Fue mucha la presencia de los vikingos en España? Se dice que entraron por el norte, por Galicia. Cuéntanos. Ahí todavía no se pone la gente de acuerdo. No se pone de acuerdo en tanto que no se sabe si tenían un asentamiento fijo aquí o si venían ocasionalmente. Sí que es cierto que tuvo mucha presencia ya a finales de la era vikinga Ulf el Gallego,
que por ejemplo toda la zona de Galicia la saqueó terriblemente, y sí que se cree que los vikingos tenían un asentamiento en la zona de Vizcaya, pero no se sabe exactamente. Oye, ¿esta indumentaria de cascos con cuernos es sí o no? ¿Esa también es otro mito? Los cascos con cuernos es un mito, total y absolutamente. Es un mito. No había cascos con cuernos. No había cascos con cuernos, también por una cuestión práctica. Tú piensas que si estás en medio de la batalla, el enemigo te puede asir del casco, es lo mismo que un pelo largo. Te pueden tirar y en el momento en el que tiran de ti hacia abajo, te han tirado la cabeza, olvídate, estás perdido. Así que eso es otra de las falacias. Oye, ¿qué importancia han tenido los vikingos a lo largo de la historia? ¿Qué podríamos resaltar? Bueno, no lo sé, un poco la cultura popular, por supuesto. Sí. No, y también la verdad, a lo mejor también sirvieron, por supuesto, porque ante el enemigo que venía del mar, en las culturas del sur de Europa se vieron obligadas a modernizar toda su flota. También, por ejemplo, aquí en el norte de la península, los reyes cristianos decidieron establecer una serie de atalayas en la costa norte, y entonces cada vez que alguien veía un enemigo que se acercaba por el norte, prendían antorchas en las atalayas y se iban encendiendo una a continuación de otra para avisar que venía el enemigo. Y luego también, por supuesto, a nivel cultural, bueno, tradiciones que sí que perviven hasta nuestros días, sobre todo en la zona norte de Europa. Y también afectó en la forma en la que el feudalismo y el cristianismo se asentaron en el norte de Europa, porque la aplicación no fue tan homogénea ni tan rápida como se piensa. Paloma, ¿cómo desaparecen los vikingos? ¿O se van diluyendo, se transforman, yo hablaría con otras más, civilizaciones? No sé. Hablaría más de una transformación que de una desaparición. Eso yo creo que es un error a la hora de hablar de periodos históricos o a la hora de hablar de culturas. No desaparecen. No desaparecen, o sea, aquí por ejemplo, en el año 399 no deja de ser todo Roma para luego en el año 400 de repente empezar a brotar castillos del suelo, ¿no? No, se diluyen. Y es precisamente, yo creo que en parte cuando pierden su tradición pagana, digamos, ¿no? Conforme el feudalismo y el cristianismo van entrando en el norte de Europa y también conforme ellos se van mezclando más con el sur, es como que se diluye. Se va diluyendo. Abandonan su tradición pagana y ¿cómo eran sus costumbres del día a día? A nivel de mujeres, de familia, ¿quién mandaba en la casa? Pues, ¿La mujer tiene un papel relevante en la cultura vikinga? Sí y no. Otro de los tópicos que se nos ha vendido es que la sociedad vikinga era una sociedad totalmente igualitaria, e incluso hay quien habla de ella como una sociedad matriarcal, y eso no era así. Obviamente el papel del hombre, al igual que en el resto de sociedades contemporáneas, estaba por encima de la mujer. Lo que sí que es cierto es que la mujer gozaba de una serie de libertades y privilegios que en otras zonas de Europa de esa misma época no eran asequibles. Por ejemplo, la mujer del norte, si el marido estaba conforme, podía tener relaciones extramaritales, los malos tratos eran causa automática de divorcio, y cualquier agresión sobre las mujeres sí que estaba penada duramente, incluso hasta con la muerte en el caso de la violación. Así que para lo que era la época estaban bastante avanzados en ese sentido. En ese sentido, sí. Paloma, ¿cuál es el sitio que podríamos decir más alejado en el que estuvieron fuera de su zona de influencia, ¿no? Toda Europa prácticamente la tocaron, no sé si llegaron a África. Llegaron a África también. Sí. Saquearon distintas zonas del norte de Marruecos y luego sí centraron sus esfuerzos en la zona europea del Mediterráneo. Pero a nivel lejos, bueno, llegaron a Rusia, allí fundaron la Rus de Kiev y llegaron a América teniendo asentamientos en Groenlandia y en lo que ellos denominaron Vinland, la tierra de viñedos, que se correspondería un poco con la zona de América del Norte. ¿Y cómo iban? Claro, si es de cabotaje, bueno, claro, quizás dando la vuelta hasta Alaska, ¿no? No sé cómo llegarían hasta... tendría que ser una travesía ciertamente complicada, ¿no? Era muy complicado y de hecho, a ver, que fueran buenos navegantes no quita que perdieran muchísimos barcos en el trayecto de Europa hacia América. De todas formas, aparte de seguir la navegación de cabotaje, que eso les permitía tomar referencias, se orientaban también siguiendo el cielo. Se orientaban también siguiendo el cielo y tenían una piedra que por su forma de reflectar el sol, que era un tipo de yeso, si no recuerdo mal, les podía guiar hasta en días nublados, indicando dónde estaba el sol. Y eso un buen marinero sabe qué dirección sigue.
Y ahora mismo lo que queda de esa tradición pues son restos arqueológicos, ¿no? Fíjate, yo he estado en los países nórdicos y sí es verdad que tienen museos, tienen muchas referencias. Vi en una ocasión un barco prácticamente intacto, lo tenían uno, Sí. era parte réplica y parte y la verdad es que era ciertamente llamativo, ¿no? La Sí, verdad es que es llamativo, es espectacular. Yo no he tenido la ocasión de visitar sí, los países del norte, sí, pero sí, sí que sí. me gustaría. Oye, bueno, practicaban el esclavismo, los enemigos que cogían los vendían luego como esclavos. Sí. En fin, eso era Sí. la línea Sí. en consonancia con lo que era la época, En ¿no? consonancia con lo que era la época, y también es un poco irónico, un poco contradictorio, que eran muchísimo más salvajes fuera de su tierra de lo que eran dentro. Eso no quiere decir que fuera no aplicaran leyes y que no tuvieran unas normas para regirse. Por ejemplo, si hubieran ido en un estado total de anarquía, no hubieran conseguido asentarse de forma firme en Inglaterra como efectivamente consiguieron. Pero sí, un poco en la línea. Es injusto quizás esa terminología de bárbaros, también se llamaban bárbaros a los visigodos y son los que, el germen de la nación española, ¿no? De España como tal, ¿no? Es decir, que muchas veces esa terminología posiblemente sea injusta, ¿no? Se les aplica el término de bárbaros también un poco desde las fuentes de los que, digamos, los sufrieron. O sea, nosotros ahora mismo Claro. un poco idealizamos a los vikingos como Sí. nos han vendido a ese Sí, hombre alto, sí, sí. rubio, tatuado, musculoso. Pero claro, ponte en la situación. Te pongo ahora mismo, por ejemplo, yo que conozco mucho esa tierra, ponte en Ribadesella, por ejemplo, Sí, en sí. Asturias. Imagina que de repente llega un barco y de ese barco empieza a salir gente, bueno, pongámoslo a Sí, época sí. actual, con pistolas, y empiezan a entrar en todos los comercios. Y el que no quiere comerciar con ellos, lo roban y Claro. destrozan el comercio. Y a la Claro. gente que se encuentran por la calle, a los niños los cogen para venderlos y a las mujeres las violan. Claro, Ahí ya no nos parece claro, tan ya no ideal. nos parece tan divertido, ¿no? Entonces, es un apodo a lo mejor injusto desde la perspectiva actual y viendo todo lo que fueron Sí. y toda la cultura que tienen detrás en su tierra, pero yo creo que sí que está justificado en la época también por cómo se comportaron de puertas para afuera, digamos. Sí, es decir, eran bastante más civilizados para entendernos en su casa que lo que fueron. Eso es. Muchas veces se tiende a confundir con tribus germánicas con vikingos. No lo eran, ¿no? No es exactamente lo mismo, sí que comparten ciertas características en la mitología. Y por ejemplo eso, muchas sagas del norte sí que digamos que están inspiradas en héroes de épocas anteriores, pero sí son cosas distintas. Bueno, Paloma, lo ideal para saber más de los vikingos es leer tu libro, Paloma Chacón, autora del libro Vikingos, de Editorial Acta. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer para saber un poquito más sobre esta cultura tan apasionante como son los vikingos. Yo quiero agradecer todo esto y por supuesto invito a la gente a leerlo y a criticarlo, por supuesto. Yo estoy abierta a cualquier todo. crítica constructiva, las recibo con El muchísimas libro, ganas. que yo ya lo tengo, tiene un pintón extraordinario. Gracias. Que lo sepas. Bueno, Paloma Chacón, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Radio Ya, en los A micrófonos vosotros. de La Boca del Lobo. A Gracias. vosotros.